Confío en que la mayoría de mi audiencia ya se encuentra familiarizada con los temas de este canal y que todos estamos conscientes de que los mismos no se deben prestar a la tendenciosidad, ni al morbo, y tampoco al sensacionalismo. Las cosas que se revelan aquí deben ser usadas para la liberación mental, espiritual y por ende física. Hablemos pues de uno que fue, es, y yo creo que será grande en extremo. Pero, ¿qué fue lo que hizo de un aparente desarrapado, el que pudiera ser conocido como el más famoso de la historia, un supuesto carpintero, llegase a colocarse como punta de la lanza, y que sin importar las creencias individuales, de todos modos su aparición tiene peso e importancia en cada uno de los habitantes de este planeta? Y es que no importa cuántas vueltas le des, su llegada a este mundo marcó un antes y un después, un término y un inicio de eras. Lo que dejó fueron sistemas de tecnología muy avanzada. Qué desperdicio resulta que el ser humano no pueda verlo o no quiera verlo así. Jesús, como fuera su nombre en este mundo, tan humano como tú y como yo, marcando el paso a seguir, el arquetipo de hombre. Pero, ¿cómo hacerlo? Jesús fue el ejemplo. Él jamás dijo, yo soy Dios y ustedes no. Por el contrario, afirmó múltiples veces que lo que él hacía nosotros podíamos hacerlo y cosas mayores. Lo que se sabe de Jesús lo tenemos canonizado por la religión, por 4 decretos, escritos o testimonios de los que presuntamente fueron sus discípulos directos: Marcos, Juan, Lucas y Mateo. Si sabemos que los discípulos íntimos y directos fueron 12, es interesante preguntarse por qué solo se consideran las versiones de 4 de ellos. La respuesta a esa pregunta es tema para otra ocasión. La literatura nos habla de un niño que con tan solo 12 años ya se le notaban habilidades de un prodigio, y de pronto nos cortan toda la información acerca de él y nos lo regresan como un hombre de 30 años. Pero, ¿qué fue lo que pasó en ese lapso de 18 años en los que la historia no nos arroja más luz? Cuando yo era un niño, recuerdo que asistía a clases sabatinas de catecismo, y en una ocasión en la que había que confesarse con un sacerdote, yo le pregunté: Padre, ¿qué pasó con Jesús de los 12 a los 30 años? Probablemente aquel sacerdote desestimaría mi pregunta por el hecho de que no muy a menudo recibe una pregunta así de un niño, y también posiblemente pensaría que cualquier otra respuesta yo no sería capaz de comprenderla. Así que solo me respondió que Jesús hizo su vida normal como un carpintero y esperó a que comenzara su ministerio. Por el momento esa respuesta me dejó medianamente tranquilo, pero después un fuego que no sé explicar revoloteaba en mi interior, porque para mí esa explicación simplemente no era satisfactoria. En el caso de que tú te veas en la misma situación, te voy a contar algunas cosas que probablemente no hayas escuchado acerca de Jesús. Y no las has escuchado porque hay quienes se han asegurado de que esto sea así. Independientemente de que Jesús el hombre haya existido o no, hay muchas cosas que rescatar de lo que la historia nos muestra. Debatir y sobre todo el hecho de explicar la existencia o inexistencia de Jesús como ser humano y poder amalgamarla con las explicaciones místicas que quisieron darnos a entender los maestros de la antigüedad es para estudiantes de magia muy avanzados. Y para no dejar cabos sueltos, lo voy a explicar solamente una vez. Jesús como hombre debe verse como lo que es decir, un humano como tú o como yo. Un humano que abre una brecha para una posibilidad mayor, es decir, la posibilidad del alquimista o el mago, el individuo que ha aprendido a manejar la energía. Sin embargo, y por favor poner atención especial a esto, para poder sacar el máximo provecho de los tratados antiguos, primero debes lavar de tu mente, espíritu y conciencia todo lo que sabes acerca de él. Y si para eso es preciso desaparecer su existencia terrenal, por supuesto que debe ser hecho así, porque el lavado de cerebro que se ha practicado por tantos años es tan fuerte que es necesario aplicar medidas extremas para que olvides todo lo que creías conocer, para ser capaz de poner la verdad en su lugar. En otras palabras, para aprender, primero tienes que desaprender lo aprendido. Los maestros de aspirantes de magos
No dudarán en aplicar cualquier estrategia con tal de que sus estudiantes logren lo que su propósito se ha establecido, incluso si eso implica confundir y poner en jaque temporal las mentes de sus discípulos. Y esto lo hemos visto frecuentemente. Si lo piensas por un minuto, siempre tenemos historias en donde los discípulos no pueden comprender al maestro, o se les hace confuso o contradictoria alguna enseñanza. No es sino con el paso del tiempo y la adquisición de maestría personal que el alumno llega a dirimir lo que en su ignorancia parecían absurdos por parte del maestro. Es bien conocido que Jesús pertenecía a un linaje especial, por así decirlo. Nos venden una historia de personajes pobres, vagando y buscando por un lugar donde pasar la noche. La realidad es diferente. El linaje de Jesús siempre fue de riqueza. Jesús siempre tuvo riqueza en cuanto se refiere a riqueza en aquellos tiempos. Sus padres eran personas letradas y pertenecientes a una sociedad secreta, los esenios, y en ese entendido ellos eran poseedores de conocimientos de carácter ocultista. Ya sabemos que el ocultismo nada tiene que ver con la superstición, sino que se le llamó así porque eran conocimientos que debían permanecer ocultos, porque al sistema no le convenía que se dieran a conocer. Desde muy pequeño, Jesús fue instruido en las artes místicas, herencia de lo que sus padres podían transmitirle, y también mostró amplio interés en lo que se le enseñaba. Viendo esto, y Jesús habiendo cumplido 12 años, sus padres estuvieron de acuerdo en que el pequeño realizara un viaje con fines de realización espiritual. Su primera parada, Egipto, en donde fue discípulo de los llamados druidas, con vastísimos conocimientos en física, mecánica, química, astronomía, y también amplios conocimientos en artes mágicas. Su segunda parada, la India, donde estudió con maestros de linajes ininterrumpidos de maestros, y gracias a eso pudo dominar las artes yógicas como sistemas de tecnología para el cuerpo humano, además de perfeccionar el arte de la transmutación de la materia, lo que le permitía realizar todo tipo de prodigios. En la India, fue aceptado para ser iniciado de un método que para esos tiempos era un método secreto, el Kuan Yin, método que era prohibido enseñar y sobre todo dar iniciación. En aquellos tiempos solo unos pocos muy escogidos y después de hacer muchos esfuerzos eran elegidos para ser iniciados de aquel método. En algunos casos, el gurú aceptaba a un discípulo después de que el estudiante lo buscara durante varias vidas. Así de secreto era aquel método en el cual, años más tarde, el gran Milarepa también sería iniciado y llegaría a convertirse en toda una figura en el Tíbet. 18 años más tarde, Jesús regresaría a compartir sus conocimientos producto de sus viajes, rompiendo varias reglas. Primero, hizo lo que al sistema no le gustaba, porque invitara a que fueras como él. En la mente de Jesús adolescente rondaba la idea de libertad, y la mejor manera de lograrlo era con el ejemplo. Jesús fue un rebelde en toda la extensión de la palabra. Muchos lo pintan como un ser en extremo amoroso, y por supuesto que su esencia era de amor, pero tenía muy poca paciencia con los malvados. Jesús hizo lo que le dio la gana, sin importar a quién incomodara, quién estuviera de acuerdo con él o quién no, y esa era la prueba de libertad más grande que pudo dejar como legado en el mundo. Provocó el descontento entre los líderes del sistema de aquellos tiempos tanto como quiso. Era un tipo odioso para los intereses de los gobernantes. En su paso por el mundo, rompió todas las reglas que le impusieron. ¿Recuerdas que te comenté que el método que recibió era un método secreto? En aquel tiempo, él aceptó ser miembro de un selecto grupo conocido como la Hermandad Blanca, cuyos miembros no se rebelaban ante el mundo. Todo conocimiento debía pasar de maestro a discípulo, pero con discípulos muy escogidos. Pues este hombre llamado Jesús también quebrantó esa regla y dio iniciación a cuanto hombre o mujer se lo pidiera. Y cuando lo retaban preguntándole del por qué esa actitud de apertura y libertad, él siempre respondió: todos son bienvenidos a la mesa de mi Padre. El ser humano de hoy en día no tiene ni idea de quién fue aquel hombre Jesús. Era de carácter muy fuerte, energía muy dinámica, con poca paciencia para las tonterías. Para él las cosas debían hacerse para ahora, pues bien sabemos el tan conocido: el tiempo es ahora. Hay mucho que contar acerca de aquel fascinante hombre, pero no terminaríamos en un solo video.
esto es solo una aproximación más certera de quién fue en realidad aquel llamado el Cristo. Para terminar, revelaremos uno de los secretos más grandes guardados en el tiempo. En la religión, y no sé si es exclusivo de alguna en especial, pero tienen la costumbre de, al entrar al templo, realizar el acto de persinarse. El acto de realizar una cruz con las manos y a lo largo del cuerpo. Desde pequeños se les instruye a hacerlo, pero nadie pregunta por qué se hace. Aquí te voy a contar dónde surgió. Jesús compartió todo lo que él tenía, dio todo de sí, no se guardó nada. Al sistema nunca le ha convenido que existan seres humanos libres, porque si eres libre, no eres preso. Parece obvio, ¿no? Los gobiernos de aquel entonces ordenaron perseguir a cualquiera que se supiera o sospechara ser discípulo de Jesús. Pero obviamente esto no impidió que aún así se reunieran todos aquellos con el mismo pensamiento de libertad. De modo que para ser reconocidos entre miembros, se instauró la señal que ahora se le conoce como persinarse. En el principio no era una cruz con los dedos. Originalmente se elevaba la mano en la frente, señalando al tercer ojo, o agna, que simboliza la sabiduría. Después se señalaba justo abajo del pecho, o manipura, el chakra del plexo solar, que representa el Kuan Yin, como conexión del uno con el todo. Es decir, mi individualidad en el mundo se ve superada por todo del cual formo parte. De modo que era la sabiduría y el Kuan Yin en mí, tocando ambos hombros. En la descripción de este video te voy a dejar los enlaces para que puedas leer totalmente gratis cualquiera de mis libros. También te dejaré los enlaces en caso de que gustes adquirirlos en Amazon.